que yo no tengo manera de verificarlo. A ver, permítanme. Listo. Todavía no. Aparece como que está cargando. A ver. ¿Ya se puede ver? Listo, ya. Ay, perfecto. Muy bien. Pues bueno, ¿se sigue viendo? No sé si se sigue viendo. Sí. Ah, muy bien. Pues bueno, como les comentaba, muchas gracias por la presentación. Estoy muy contenta de poder participar aquí con ustedes, con todos los que nos están viendo, porque les traigo un tema bastante, bueno, específico sobre la gestión integral de la ciberseguridad en el entorno corporativo. Esto es totalmente desde mi perfil técnico. Desde hace muchos años me estoy dedicando más a la parte de seguridad ofensiva, defensiva, todo esto. Pero de un tiempo para acá me preguntaba cómo es que podía yo hacer mi propio negocio referente a la ciberseguridad o a la tecnología en general. Entonces, por eso decidí comenzar con una consultora, a ver de qué iba la gestión de la seguridad, además de lo que siempre vemos por ahí, que es el hacking. Entonces, dentro de esto, yo me encontré bastantes cosas que era necesario aplicar a una organización como tal y también aún más en una organización que tiene que ver con seguridad de la información y que además brinda esos servicios. Entonces, bueno, quiero compartirles también parte de esto. Actualmente me dedico a ser consultora y analista de seguridad de la información de manera interna en mi organización y de manera externa con otras agencias. Y bueno, a lo largo del tiempo me he dado cuenta que para nosotros poder gestionar correctamente la seguridad en una organización, en una empresa o en un entorno que tiene que ver con todo lo que es datos, gestión, procesos y demás digitalizados. Entonces, este tema me parece interesante porque no solamente nos enfocamos en aplicar un solo término y una sola actividad a aquello que nosotros llamamos asegurar, sino que es un proceso complementario de otros, basándonos en esta gráfica que les comparto aquí, que es, bueno, cómo evaluamos los riesgos. Al inicio yo tengo que saber como auditora, como pentester, como todo, y aquí no se ve la gráfica. A ver, no sé si por ahí me pueden, no ha pasado, a ver, permítanme un momento. Listo, ahora lo pueden ver. Sí, perfecto. Muchas gracias. Les decía, esta gráfica es todos los pasos que nosotros podemos y debemos seguir a la hora del aseguramiento de la información dentro de una organización. Vemos distintos procesos, desde la evaluación de riesgos hasta la evaluación y mejora continua. Todos estos pasos forman parte de esa gestión integral de la ciberseguridad. Más adelante quiero contarles sobre los marcos, los procesos y hasta software que nosotros podemos utilizar para llevar esta gestión de manera continua y así evitar bueno, futuros ciberataques y prevenir también algunas fugas o fallas en la información. De ahí es que, bueno, iniciamos con la evaluación de riesgos que nos va a permitir identificar y evaluar esos riesgos de seguridad que haya dentro de nuestro entorno, en este caso el entorno corporativo. Esto va a incluir evaluar aquellos activos que sean sumamente críticos, también va a incluir la evaluación de posibles vulnerabilidades que ya tengamos identificadas y también las amenazas. Estas amenazas pueden surgir de proyectos, pueden surgir de algún tipo de servicio que nosotros no tengamos identificado. Pues ahí es donde nosotros también vamos a poner parte. Entonces, les decía al inicio que desde mi perfil totalmente técnico me hacía estas preguntas. ¿Quién gestiona todos esos procesos que nosotros llevamos desde la parte técnica? Pues bueno, aquí vemos bastantes personas involucradas. Comúnmente estos procesos son indicados por un equipo de GRC para que nosotros tengamos solamente las pautas y podamos trabajar sobre ellos. Pero bueno, personalmente considero que además de tener un perfil técnico, también tenemos esa
obligación de conocer estos procesos para saber cómo apoyar a los demás equipos que aportan a esta seguridad de la información. Entonces, en la evaluación de riesgos, claramente esa parte la tenemos que hacer pues nosotros. Y bueno, las políticas y procedimientos, que es el siguiente paso, aquí vamos a desarrollar igual políticas, procedimientos que sean claros, que además de ser claros, sean totalmente aplicables a toda la organización, no solo por asegurar información, va a pertenecer al área de sistemas. Entonces, esto va desde el área de sistemas hasta el área de recursos humanos. Todo tiene que tener una política de procedimiento para que esa estructura nos lleve a funcionar correctamente, en este caso de manera digital. Y además de estas políticas y procedimientos, también tienen que abordar aquellos aspectos un poco más técnicos como los accesos a la red, el uso de dispositivos personales dentro del trabajo o la organización, la gestión de contraseñas, también los tipos de permisos que van a tener los usuarios, la respuesta a los incidentes que podamos tener por ahí. Todas estas cosas tienen que estar completamente documentadas para que nosotros a la hora de recibir un incidente sepamos desde la parte de gestión qué hacer y desde la parte técnica cómo apoyar a responder a esto. Y fundamental y sumamente necesario la capacitación y concienciación. Esto no lo vamos a hacer al último, sino que lo vamos a hacer dentro de los 3 primeros pasos, que serían como la base para la gestión integral. ¿Por qué en esta parte? Porque empezando a tener conciencia de todo lo que tenemos que hacer y todo lo que tenemos que asegurar, ya nos va a permitir educarnos a nosotros como líderes, educarnos como empleados o colaboradores y también saber cómo aplicar esas buenas prácticas de seguridad ya de manera un poco más gestionada con todas estas políticas que antes ya definimos. Es por eso que está después de las políticas, pero antes de realizar todos estos procedimientos. Aquí esta capacitación puede ser variada. De acuerdo, muy de acuerdo a lo que nosotros como organización necesitemos. De manera general, ahora que me dedico a este tema de capacitar personal corporativo, siempre abordamos las prácticas de seguridad, las buenas prácticas y cómo elaborar buenas políticas y procedimientos adecuados a lo que requieren las organizaciones. Entonces, esto lo vamos a ver de manera súper general, sin abordar parte técnica, porque aunque no es nuestro trabajo, hay muchas cosas, como lo mencionaban en la presentación anterior, que se tienen que conocer y que son más parte de gestión documentación que finalmente tenemos que llegar a leer. Y desde la parte técnica, tenemos que ver qué onda con las campañas de phishing, la importancia del software actualizado, cómo hacer buen uso de todo este software que normalmente manejamos como colaboradores, que es un incidente, cosas así que nosotras tengamos siempre en mente para evitar caer en cualquier cosa, ya sea una campaña de phishing o el mal uso de algún software que llegue a derivar en alguna incidencia que no queremos. Entonces, por eso es que también dentro de la capacitación se ve eso. Y además, si nos da tiempo y si la organización lo requiere, también es importante capacitar en esa parte más técnica, cómo es que nosotros podemos responder. Creo que sería un poco más de la parte defensiva, que si estamos desde la parte de gestión y si estamos desde la parte técnica, ofensiva y defensiva, estaría súper. Y bueno, la prevención de la ingeniería social también incluye dentro de esta capacitación y concienciación, porque no me sirve de nada estar súper preparado como colaborador si en cualquier momento pueden llegar a hacerme víctima de un tipo de ataque de ingeniería social. Entonces, todos esos temas de manera general se ven en esas capacitaciones. Y repito, de acuerdo a lo que la organización requiera, no siempre están estandarizados porque cada organización es distinta y tiene otros métodos de trabajo, otras políticas y otro tipo de evaluación. Y de ahí, ya una vez capacitando y concientizando, vamos a la protección de datos. Aquí más adelante les voy a explicar cómo lo hacemos, qué pasa, pero de manera general les puedo contar qué es para implementar esas medidas de protección de datos. Aquí vamos a empezar a saber o a investigar qué tipo de cifrado me conviene,
qué tipo de roles, qué tipo de reglas voy a aplicar para esos roles y para los accesos, cómo voy a garantizar la confidencialidad de los datos, la integridad de toda esa información que está viajando. Esto lo voy a ver en protección de datos. Y luego en monitoreo y detección vamos a utilizar o hacer uso de herramientas comerciales u open source que nos apoyen con el monitoreo continuo para prevenir e identificar amenazas que puedan resultarnos por ahí sospechosas y que también apoyen al equipo de respuesta a incidentes a tener una buena base de conocimiento. Así, nosotros vamos a poder mitigarlo y tener una respuesta más rápida. Repito, esto lo vamos a ver más adelante, un poquito más detallado. Y de ahí vamos a la respuesta a incidentes, que ya una vez que detecté dentro de mi monitoreo que hay algo, vamos a establecer aquí en el punto 6 de respuesta a incidentes un plan que nos detalle los pasos que tenemos que seguir en caso de alguna incidencia de seguridad, una brecha, un ciberataque. Esto va a incluir notificaciones a las personas involucradas pertinentes. O sea, solo aquellas personas que puedan tener acceso a esa información de que ha sido vulnerada. No vamos a estarlo compartiendo con todo el equipo, sino solamente a las personas pertinentes. Y también, además de todas estas notificaciones que nos pueden llegar a las personas que estamos involucradas, también saber cómo es que vamos a mitigar este daño, qué personal de la organización vamos a necesitar, a el gerente, si vamos a necesitar solo al equipo de respuesta que lo puedan resolver pronto, o si vamos a necesitar también del equipo de seguridad, del equipo de programación, quien vaya a resolver este incidente. Entonces ahí tenemos que evaluar eso. Y bueno, lo comúnmente aplicable, actualizaciones y parches que incluyen mantener actualizados todos los servicios en la nube y también, bueno, que en la nube se encargan otros, pero estar verificando que sí estén aplicados y desde la parte más de gestión de lo que está a nuestro alrededor también. Ya todos los endpoints, todas las redes, dispositivos que no sean de la organización, si es que tienen una política aceptable de dispositivos personales en el trabajo, todo eso lo vamos a mantener asegurado y parchado si es que tiene algún tipo de actualización por ahí que pueda apoyar a mejorar esta seguridad que tiene. Y finalmente la evaluación y mejora continua para realizar evaluaciones periódicas de seguridad, lo que les digo, en actualizaciones y parches también lo vamos a estar haciendo y en evaluación en este proceso de mejora continua es obligatorio que se aplique para todos, no solamente en un caso de incidente o ciberataque. Y aquí vamos a realizar pruebas de seguridad o pruebas de pentest o de intrusión periódicamente también para realizar las mejoras que se requieran y tener como lecciones aprendidas. Así vamos a como involucrarnos a esos casos realistas que nos han sucedido con nuestra base de conocimiento, ya vamos a saber cómo responder, qué hacer y cómo se comporta este incidente incluso desde el inicio. Entonces, tener como que esta dinámica así tal cual en pasos, que en este caso son 8, podrían ser más, les digo, de acuerdo a las necesidades de la organización, pero de manera general, estas siempre se utilizan. De ahí, una vez conociendo ya bien qué es lo que podemos hacer o cuáles son los puntos principales de esa gestión integral de la ciberseguridad, vámonos al contexto de ciberataques. ¿Qué pasa o por qué yo tengo que conocer esta dinámica de pasos para asegurar todo? Bueno, porque hay muchos ciberataques a nivel mundial y a nivel nacional. Aquí estamos viendo uno de Microsoft que dice que los hackers rusos robaron el código fuente después de espiar a sus ejecutivos. Por ello es importante entonces realizar campañas de concienciación al personal y a los directivos de la empresa, porque podríamos ser víctimas de espionaje y sin saberlo. Y aquí vemos que se fue directamente al código, que robaron código fuente, que, a ver, permítanme, creo que no lo alcanzan a ver, vamos a actualizar. Listo. Confírmenme si me pueden ver por ahí. Ya, listo. Perdónenme, ustedes avísenme si no lo ven. Y bueno, entonces, esta brecha de seguridad de Microsoft nos está hablando de que no atacaron directamente un sistema, sino que fueron víctimas de espionaje y dentro de ello también podríamos llegar a resaltar que incluso pudieron hacer ataques de ingeniería social. Entonces, bueno, no es una parte tan técnica, pero sí se ve involucrado finalmente algún
activo de la organización, que sí es de la parte técnica. Y acá también estamos viendo el gigante de la tecnología de la salud de Estados Unidos, Shane Hilker, se vio afectado por un ciberataque también. Aquí también estamos viendo que los ciberataques a estas entidades de salud públicas están como al borde. De verdad, hacen falta muchas personas que se dediquen a investigar qué onda con estos ciberataques, que vean y sepan aplicar políticas, porque todos hacemos hacking. Todos estamos interesados en hacer hacking, pero muy pocos estamos interesados en a qué rubro vamos a aplicar ese hacking y por qué lo vamos a aplicar. ¿Lo vamos a asegurar? ¿Vamos a enfocarnos al lado oscuro? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, si queremos enfocarnos a gestionar la seguridad, ya tenemos la base que es hacking. Creo que algunos de aquí que me están viendo son alumnos, entonces, si ya tenemos las bases de hacking, tengamos también las bases para conocer qué está pasando en ciberseguridad y incidencias a nivel mundial y cómo están previniendo todos estos ataques. Y bueno, vamos a México. Aquí es uno de tantos que han sucedido durante el año pasado y dice que el 66% de los hackeos de América Latina son de México, o sea, sufridos en México. ¿Y a quién creen que están dirigidos estos ciberataques comúnmente? Al gobierno. O sea, siempre pueden ser activistas, sabemos que la situación del país no está tan cómoda, entonces parte de toda esta seguridad nacional se ha visto vulnerada al menos en la Secretaría de Defensa Nacional, el portal del empleo, e incluso también por ahí se vendieron datos de un personaje bastante popular, su ficha médica, datos tal cuales. Entonces, bueno, estamos en México. Para quienes no nos vean en México, sé que también la situación en otros países está súper delicada y por eso es que es necesario conocer desde la parte general de qué está pasando con Microsoft y estas empresas transnacionales, supergigantes, qué está pasando con las vidas humanas que están siendo afectadas por estos ciberataques, qué está pasando en América Latina y además qué está pasando en mi país. Esto es también tener contexto de los ciberataques para saber cómo vamos a gestionar esta seguridad, desde una organización tan gigante como Microsoft hasta el portal del empleo, que quizá no lo veían como un target tan bueno, pero sí lo fue. Entonces, aquí parece que fueron 12 millones de usuarios los afectados. Imagínense, o quizá algunos están por ahí registrando tu dirección, tus datos de empleo, datos sensibles, que tu número de teléfono, tus fotografías, todo está expuesto aquí. Entonces, pues sí es delicado esto porque vamos a ver que los ciberataques como tal derivan en pérdidas económicas para las empresas y las organizaciones. Puede causar muchas pérdidas, al menos en México, si por de por sí ya está mala situación económica, aún peor. La interrupción de operaciones, si es que es un ciberataque a nivel hospitalario, como aquí en Shenhilker. Si vemos también, por ejemplo, los sistemas afectados, imagínense que no pudieran reparar algún sistema afectado de Microsoft, podría pasar lo de Facebook, que la hora de responder a ese incidente son 1, 2, 3 horas, incluso hasta un día. Entonces, por eso es importante evaluar cómo podríamos mitigarlo y de la manera más rápida. O sea, siempre yo sé que no es fácil mitigar ciertas amenazas o ataques, pero si lo podemos agilizar, aún mejor. Y también, pues, obviamente, multas y sanciones. Si es que alguien quisiera demandar al portal del empleo, a la Sedena por exponer los datos, podría proceder esto de manera legal. Entonces, o al menos también aquí con los datos de los ciberataques en hospitales, ahí tienen mis datos sensibles. Todo esto se podría haber afectado porque, bueno, robaron mis datos personales, quizá ya impactó en mi reputación. Quizá también ya hubo disrupción de servicios críticos si es que algún servicio en la nube o algún servicio automatizado de salud se ha visto vulnerado. Las amenazas a la seguridad nacional, que en este caso en Sedena, por ejemplo, es una organización, bueno, es de lo más grande que hay en el país, ¿saben? Entonces, son muchas cosas y desventajas que podemos ver aquí y esto incluye para nosotros, los que nos dedicamos al aseguramiento, esos desafíos para el cumplimiento normativo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que proteger? De entrada,
tenemos que irnos a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. O sea, esto porque pues lo tiene el gobierno, lo tiene, tienen mis datos por acá en Shane Healthcare, entonces por ahí, y considerando también que aquí son datos más relacionados a temas de salud, existe también un reglamento para esto que es el IPA, el famosísimo. Y también hay, para aquello que no sea dentro de Latinoamérica, está el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, el GDPR. Entonces ya de ahí vamos identificando qué es lo que podemos aplicar y qué es lo que podemos argumentar de por qué es tan peligroso este ciberataque. Porque incumple normas, incumple leyes. Y bueno, el impacto es mayor si estamos hablando de organizaciones o entidades gubernamentales. Aquí, si me confirman, si pueden ver lo demás, les estoy mostrando una tabla de algunos tips ahí generales sobre lo que incluye esa gestión integral de ciberseguridad en el entorno corporativo. Sí se ve. Muchas gracias, Matías. Ahora, dentro de toda esta gestión, como lo vimos al inicio, esta gráfica que les presentaba o los pasos que necesitábamos implementar, tenemos que ver políticas, procedimientos, tecnologías y prácticas. Todo eso está involucrado dentro de esa gestión. Entonces tenemos que aplicar políticas, aplicar procedimientos y llevarlos a cabo, evaluar tecnologías y utilizarlas y prácticas que tenemos que sí o sí utilizar y gestionar. Entonces, vamos a ver también que derivado de conservar todo esto dentro de la gestión integral, va a derivar en prevenir, detectar, responder y recuperar. Si les suena por ahí, es que están más relacionados con MIST, porque precisamente más adelante quiero hablarles de esto y cómo se ve involucrado en esta gestión. Entonces, en lo que nosotros nos tenemos que asegurar primero es en enfocar, perdón, en prevenir, detectar y responder y recuperar todos aquellos activos o todos, todo aquello que nosotros consideramos importante y fundamental dentro de la organización, que incluyan estos 4 puntos: las políticas, procedimientos, tecnologías y prácticas. Vamos a ver cómo es que yo lo voy a evaluar. Iniciando desde la parte de políticas, aquí hay 4 puntos que tenemos que aplicar. Les repito, esto es algo que quiero compartirles, que comúnmente yo les comparto a las personas que están involucradas y que me solicitan estas capacitaciones, que tienen cero o nulo conocimiento sobre cómo implementar políticas o lo que tienen que hacer para gestionar esta seguridad. Entonces, si ustedes quieren tomar algún punto de aquí, de alguna matriz que ya tengan, si quieren alimentarla o mejorarla, o si creen que hay algún punto aquí que podamos agregarle, adelante, con toda confianza. Bueno, dentro de las políticas tenemos que aplicar 4 forzosas que siempre debemos tener a la mano. Primero, la política de seguridad de la información, que va a definir las reglas y directrices para proteger la información sensible y los sistemas. Y aquí tenemos que hacer mucho hincapié en hacer un historial, perdón, un inventario de activos y saber qué activos tengo que son internos y externos. Y a esos, como parte de toda esta evaluación, aplicarles un valor. Ok, esto sí es información sensible, esto, si llegara a filtrarse por ahí, quizá, sabes que ya no aplica en dentro de estas leyes, quizás nos podemos meter en problemas legales. Todo eso lo vamos a hacer en la política de seguridad de la información. Además, tiene que haber una política de acceso y control de usuarios, saber quién va a tener acceso y a qué recursos. No todos los usuarios de un sistema tienen que tener los mismos privilegios, entonces, y tampoco van a gestionar todo. Entonces, también hay que evaluar quiénes van a tener permisos, qué roles van a tener, si son administradores, si son solo lectores, si son gente que no pueda manipular nada aquí en esta política. También una política de uso aceptable de la tecnología, porque como les decía, comúnmente estamos acostumbrados a tener nuestro dispositivo o nuestro teléfono con nuestro correo empresarial, con nuestro Zoom de ahí de la empresa, que también todos esos activos que no son nuestros, que son externos, pero como parte de nuestro trabajo queremos tenerlos ahí. Eh,
En una parte no es tan recomendable porque por salud mental no deberíamos estar tan pegados al tema laboral, pero por la parte técnica o gestiva, que es a lo que nos dedicamos, tampoco va con nuestro perfil. Entonces, tenemos que especificar cómo deben usar los empleados los activos digitales de la empresa de manera segura y responsable. O sea, si yo te estoy mandando por correo algo súper importante de un cliente, te lo tengo que enviar a tu correo corporativo porque sé que tú solamente tienes acceso a ese correo corporativo desde si estás trabajando en remoto, pues en tu computadora laboral. Si estás trabajando igual en remoto, quizá mediante VPN, ¿no? Pero yo no estoy considerando que ese correo lo puedes abrir en otra ocasión con otras personas y se puede ver involucrada la seguridad de esos activos digitales solo por no tener esas consideraciones. Entonces, por ahí también tenemos que evaluarlo y asegurarnos de esa política de uso aceptable de la tecnología, qué, dónde y qué accesos voy a tener. Y bueno, finalmente, la política de gestión de incidentes que nos va a describir los procedimientos a seguir en caso de que pase algún incidente de seguridad. Es bueno que dentro de esta política de gestión de incidentes tengamos una base de conocimientos para que nosotros sepamos qué información se ve involucrada, cómo respondimos, cuándo sucedió y así tener como en pautas toda la información en un histórico que nos va a servir para responder más rápido. Y acuérdense que responder más rápido, en este caso, nos apoya muchísimo para gestionar correctamente esta seguridad. Entonces, dentro de estas políticas, les puedo recomendar estas cuatro principales que sí o sí se tienen que considerar o que usar y aplicar. Y de ahí vamos a ver los procedimientos. Ya una vez que yo sé qué políticas implementar, voy a ver cómo lo voy a hacer. Tres procedimientos basiquísimos. Procedimiento de gestión de contraseñas para establecer cómo vamos a crearlas, dónde las vamos a almacenar, qué tipo de motor de base de datos, qué lenguaje, qué estructura de la base de datos y cómo se va a gestionar esta contraseña de manera segura. Entonces, toda esa información que siempre estamos manejando, evidentemente está dentro de una base de datos y dentro de esa base de datos nosotros tenemos que involucrarla en estos procedimientos de aseguramiento. Es por eso que les recomiendo que dentro de los procedimientos agreguemos esto, gestión de contraseñas y además la gestión de parches, que es parte de esa serie de pasos que les mostré al inicio, que nos van a detallar cómo es que vamos a aplicar las actualizaciones de seguridad y los parches. Por ahí decían, no, pues mi equipo lo hace cada semana. No, pues que Microsoft me dice que cada 72 días. Sí, podemos usar las consideraciones de Microsoft, pero no olvidemos que Microsoft es Microsoft, que nosotros somos otro tipo de organización y que esto siempre se va a elaborar de acuerdo a las necesidades que haya. Por eso es que cada quien en su equipo puede evaluar cada cuánto se tienen que hacer estas rotaciones de contraseñas y permisos, también la actualización de permisos, por si por ahí llega a haber un empleado que se vaya, pero que aún tenga permisos a ciertos activos críticos, también tenemos que evaluarlo, que por ahí algunas veces se puede llegar a pasar. Y los procedimientos de respaldo y recuperación de datos. Esto es para DLP, esto tenemos que especificar cómo deben usar los empleados o colaboradores los activos digitales de manera segura y responsable. ¿Cómo es que nosotros vamos a asegurar esta información en caso de un desastre natural? Siempre es recomendable tener tres tipos de backups. Primero el físico, en la nube, externo a donde tienes el dispositivo y otro donde, así, el cuarto donde nadie pueda encontrarlo, por si alguno de los tres no funciona, que ese es el Gold Backup. Entonces, esto siempre tenemos que considerarlo como un procedimiento base, o sea, ustedes le pueden agregar los procedimientos adecuados a su organización, pero no se olviden de estos tres que son los súper fundamentales y que siempre los vamos a tener por ahí de la mano. Ahora también vamos a ver aquí, además de los procedimientos, las tecnologías. No se preocupen, ahorita viene una parte con menos texto. Dentro de estas tecnologías, si lo pueden ver por aquí, vemos desde firewalls hasta herramientas de cifrado. Aquí ya nos estamos poniendo un poquito más técnicos. Aquí, además de conocer todas esas políticas, procedimientos, qué va a pasar, también vamos a estar evaluando
los firewalls, sistemas de prevención y detección de intrusos, aquello que va de verdad súper de la mano con todo lo que vamos a gestionar y que además sí o sí siempre tiene que estar. Todos debemos tener un firewall o un IDS o un IPS. em, para proteger nuestras redes corporativas contra esos accesos no autorizados y contra aquellas personas que no tengan los permisos adecuados para acceder. Por eso es que dentro de estos les recomiendo implementar estos 4 puntos. Además del firewall y del IDS e IPS, algún tipo de antivirus y anti-malware, basiquísimo también, para que además de estar previniendo y detectando las intrusiones, tengamos un segundo aseguramiento, que es ver si por ahí hay un malware, si por ahí hay un virus que puede llegar a afectarnos y no a gran escala. Entonces, esas mínimas incidencias también nosotros tenemos que documentarlas y tenerlo dentro de las tecnologías que estamos asegurando. Los sistemas de autenticación multifactor se tienen que aplicar, ya son pocas las organizaciones que no lo tienen y que poco a poco lo están adaptando, pero nos agregan capas adicionales de seguridad al requerir múltiples formas de verificación para acceder a estos sistemas críticos. Aquí ya también como organización nosotros nos aseguramos de que no puedas acceder directamente desde tu teléfono personal, que para acceder a esto tengas un doble factor que únicamente sea de la empresa. Esa clase de cosas y un doble factor de autenticación porque ya sabemos que la mayoría son vulnerados. Entonces, al tener una aplicación, un dispositivo o un dispositivo desarrollado por la empresa que nos apoye a este sistema de autenticación, podemos asegurarnos un poquito más y que tiene que estar considerado dentro de esta gestión integral. Y las herramientas de cifrado, saber cómo va a ir trazándose esa información, cómo va a ir bajo qué cifrado, qué va a llevar, que no va a ser descifrada tan pronto, que nada vaya en plano para proteger esta confidencialidad de los datos. Entonces, no solamente los datos que estemos enviando por correos electrónicos, sino también los datos en reposo, o sea, aquellos que tengamos almacenados ahí, que por cualquier motivo puedan llegar a acceder a ellos, que sea de manera cifrada, y así no puedan como acceder tan fácilmente. Entonces, acuérdense, en tránsito y en reposo estas herramientas de cifrado que vamos a aplicar. Y finalmente, las prácticas desde, como les repito, capacitación y concienciación hasta el monitoreo continuo de la seguridad. Aquí, dentro de las prácticas, a ver si lo pueden ver, sí. Vemos la capacitación y concienciación, que les hago mucho hincapié porque, les repito, si no sabemos qué estamos haciendo o asegurando, pues tampoco le voy a dar el suficiente valor que requiere. Aquí vamos a educarnos a nosotros, vamos a educar a los colaboradores, vamos a aprender qué es una amenaza, qué es un incidente de seguridad, qué es un ciberataque, todo eso. O sea, partiendo incluso desde, como les repito, roles de gestión de como recursos humanos, como estos gerentes, marketing, todo el personal tiene que tener esta capacitación de manera general y evaluaciones periódicas de riesgos y vulnerabilidades. Aquí nosotros podemos valernos de muchas cosas. Comúnmente siempre nos regimos por el marco de OWASP, el top 10. Entonces, de esa manera ya podemos ver qué está de moda, por así decirlo, qué es lo que más se está viendo en riesgos y también qué puntaje tiene, documentación, maneras de mitigar esto y recomendaciones de cómo hacer estas auditorías y también cómo evaluar código, que es súper importante. Estas evaluaciones, les repito, las podemos hacer basándonos en OWASP y además la gestión de parches y actualizaciones regulares, o sea, mantener todo actualizado, que todo funcione correctamente para que no haya por ahí alguna brecha que pueda llegar a importunarnos y supervisar activamente la actividad de la red con el monitoreo continuo de la seguridad, registrar eventos, logs, responder a aquellos incidentes que nos parezcan como sospechosos, que ya vi por ahí alguna actividad inusual, voy a investigar de dónde viene y por qué, y hacer una doble revisión ya de manera personal de, oye, tú accediste a esto, oye, tú tuviste acceso a este recurso, ¿por qué y para qué? Entonces, eso se va a establecer también dentro de las políticas. ¿Qué accesos van a tener? Como les repito desde el inicio, siempre es importante saber qué permisos va a tener la gente
para que podamos monitorear y no nos dé un falso positivo, que si esa persona tiene acceso de administrador y se le olvidó la contraseña, la esté restaurando y ya nosotros empecemos a asustarnos porque están queriendo quitarle su cuenta y no, realmente solo la está restableciendo. Entonces hay que tener esa conciencia y hay que tener también, bueno, para eliminar esos falsos positivos y también tener esa lista de accesos de quienes sí y quienes no, para de esa manera poder nosotros comparar. Y bueno, les decía todo esto porque son prácticas comunes dentro del marco NIST, este que se dedica a recuperar, identificar, proteger, detectar y responder a aquellos incidentes de seguridad y recuperar aquellos activos, identificar por dónde vienen, protegerlos y detectarlos. La respuesta, les digo, de verdad tiene que ser súper práctica, tiene que ser lo más rápido posible, tenemos que abordar todos los puntos que vimos desde el firewall, desde si la persona, desde los roles, desde los activos, todo. Entonces, ¿en qué nos ayuda NIST? Si pueden ver por aquí el circulito de NIST, se los agradecería mucho para confirmarme si estamos viendo lo mismo, pero bueno, este marco nos ayuda a establecer una estructura clara de cómo queremos aplicar el aseguramiento de esta información o de nuestros activos. También nos ayuda a identificar y gestionar los riesgos que tenemos de esos activos dentro de la organización. Nos ayuda a interpretar cómo es que promueve las mejores prácticas de seguridad. También aquí en establecer la estructura clara les digo ya detalladamente qué es lo que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Identificar y gestionar riesgos, también ver cómo los vamos a gestionar, qué equipo va a ser el responsable y promover las mejores prácticas que nos recomiende. O sea, ya sea un estándar, NIST tiene sus propias prácticas que podemos llevar a cabo por ahí y eso teniendo en cuenta que ya nos va a facilitar la comunicación interna y externa porque ya sabemos cómo comunicar que fue un incidente o ya sabemos cómo comunicar que eso está cifrado y que no se puede tener acceso tan fácil. Y además de esto, bueno, nos ayuda para también saber colaborar con todos los equipos, no solamente equipos técnicos de respuesta a incidentes o pentesters o equipos de seguridad, todos. Y así nos apoyamos a evaluar y mejorar continuamente todos los procesos junto con los activos asegurados. La ventaja de esto, de NIST, es que es adaptable, como les decía desde el inicio, o sea, nosotros podemos agregar ciertos requerimientos desde lo que necesite nuestra organización y escalarlo para ir modificando nuestras normativas y este conjunto de pasos que les enseñé. Eso como tal es el marco NIST y lo acabamos de ver con todo esto que les acabo de contar. Es la manera en la que yo veo a NIST divertido para entender, divertido para aplicar y que finalmente se ve resumido en esto. Este cuadrito, mucho texto, pero es súper importante. Aquí vamos a ver que, bueno, en lo que nos enfocamos al inicio es prevenir, detectar, responder y recuperar. Aquí lo vemos. Prevenir, ¿cómo vamos a hacerlo? Implementando controles de acceso, utilizando tecnologías de seguridad, capacitando y concientizando al personal. Esto dentro de la prevención, que ya lo vimos un poco más desglosado, pero es el resumen. De ahí también detectar, ¿cómo lo vamos a hacer? Monitoreando eventos y registros, estos logs que por ahí pueden resultarnos sospechosos o comunes y ya descartarlos de primera e implementar sistemas de detección, o sea, detección y prevención de intrusos, todos aquellos sistemas que nos ayuden a ver y verificar mediante su monitoreo qué está pasando. ¿Y cómo vamos a responder? Bueno, debemos tener esa política de gestión de incidentes que la vamos a empezar a desarrollar de acuerdo a lo que esté sucediendo o lo que necesitemos dentro de. Hacer una investigación forense también nos apoya mucho para ver por dónde vino el tema, quiénes fueron, cómo fue y la comunicación y divulgación de esos incidentes para que el equipo encargado se ponga más un poquito a la iniciativa de ya recuperar la información, analizar, hacer todo este trabajo de pentest, evaluación, de ethical hacking, para restaurar los sistemas y datos, que eso forma parte de la respuesta a incidentes y la recuperación. Además, también tener un plan de continuidad de negocio, que esto es súper importante ya una vez siendo
víctimas de un ciberataque, lo que queremos es nuestro plan para saber cómo vamos a recuperarnos ante esto. Revisar mejoras y, como les repito, el plan de continuidad de negocio que nos ayuda a establecernos y a recuperar todo aquello que se vio afectado e involucrado en este incidente de seguridad o en este ciberataque. Y finalmente, ya para cerrar, quiero mostrarles cómo es que se ve la implementación de NIST. Este ya es un caso que nos va a servir mucho para que ustedes tengan idea de, ajá, sí, todas estas cosas que vamos a ver. Aquí les quiero hablar de un ejemplo de una empresa que se llame, una empresa tech, una empresa tech. Bueno, aquí yo quiero implementar el marco de NIST. ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, porque yo no conozco la empresa, a mí me contrataron para esto, pero ¿qué voy a hacer? Aquí, como les digo, es adaptable y escalable. Aquí yo no estoy viendo ni siquiera un plan de respuesta a incidentes ni nada de eso, porque como no tengo datos, no puedo yo hacer un plan de respuesta a incidentes adaptado, pero sí puedo empezar con la comprensión y evaluación inicial de qué es lo que requiere esta organización asegurar. Entonces, NIST tiene categorías y subcategorías que me van a apoyar a decir, ok, esto sí aplica para las necesidades de la organización TEC, lo aplico, lo agrego. De esa manera vamos a hacer flexible nuestro modelo. También tenemos que realizar dentro de esta comprensión una evaluación inicial de seguridad para ver qué objetivos vamos a asegurar y así establecer qué es lo que vamos a asegurar, cómo lo vamos a asegurar, los activos, esos activos críticos como las bases de datos, servidores, aplicaciones sensibles, vulnerabilidades que ya existan, todos aquellos activos que estén en la organización que quieran ser asegurados. Y ya una vez ahí, ya tengo mis objetivos. Ok, ya evalué qué es lo que voy a asegurar y ahora, ¿cómo puedo yo mejorar esta seguridad? Ya entonces vamos a hacer uso de esas necesidades de NIST, esas subcategorías que vamos a aplicar aquí. Y ya una vez teniendo categorizadas las necesidades, vamos a implementar esos controles y medidas de seguridad que a grosso modo ya les expliqué desde la implementación de políticas y demás hasta el tema técnico, que son tecnologías y demás que vamos a utilizar para tener estos controles y medidas de seguridad. Y, por ejemplo, aquí dentro de NIST podemos mejorar la protección de datos, implementar el cifrado en reposo y en tránsito. También podemos aplicar la política de gestión de contraseñas fuertes, las políticas de seguridad aquí mismo. Entonces, en este paso lo vemos súper reducido, pero como ya conocemos todo, todo desglosado, aquí ya nada más lo vamos a vaciar. Y aquí también aplica este tema de implementar sistemas de detección y prevención de intrusos, los antivirus, los respaldos. Y aquí, como vemos, ya no está dentro de los primeros pasos la capacitación y concienciación, porque como todo el trabajo lo estamos haciendo nosotros, ahora ya una vez sabiendo qué tenemos, cómo lo vamos a asegurar y qué, ya le vamos a decir al personal, existen tales activos, son de tal nivel de seguridad, de tal sensibilidad, entonces ya el personal sabe qué hay, porque no puedo capacitarlos al inicio porque los estaría capacitando a ciegas y concienciando en algo que no sé ni siquiera yo que existe. Entonces, por eso aquí nos vamos flexibilizando un poco más en qué punto va a ir este plan de capacitación. Y ahora, y también la importancia de las acciones que debe tener la persona. Acuérdense de la responsabilidad del uso de software, que por ahí podemos hacer mal uso y sin querer generar por ahí una incidencia. Y finalmente estos dos puntos, el monitoreo continuo y evaluación de la efectividad de lo que hemos implementado en NIST, que son cosas que vienen clave anteriormente que les listé. Aquí lo vamos a hacer ya evaluando todos esos controles, junto con esas políticas, junto con esos pasos que hay que seguir y así vamos a poder detectar todo lo que se vio involucrado, qué pasó, qué fue vulnerado, qué no, si se aplicó un control adecuado, si hubo incidencias recurrentes, si la periodicidad de las evaluaciones para realizar una mejora y ajustes necesarios para que nuestro plan de continuidad se dé. Finalmente, pues ya la organización se verá asegurada, pero hay que evaluar aquí en la mejora continua qué cosas vamos agregando y mejorando dentro de este plan que tenemos de NIST para así saber el nivel de madurez que tenemos de la implementación de ese estándar. Porque sí, yo tengo implementado NIST, pero
quizá todavía no alcanzo ni el grado 1 de madurez. Entonces, eso se va generando con esta mejora continua y ajustes adecuados que vayamos teniendo dentro de la organización. Por eso es que las evaluaciones periódicas y los ajustes, para saber cómo es que vamos a responder a esto y por qué sucedieron las cosas. De ahí en fuera, bueno, eso sería todo de mi parte. Les dejo mi LinkedIn donde pueden contactarme para alguna charlita de este tipo, para que podamos resolver dudas que por acá quedaron. También, y no nos dé tiempo, tengo un canal de YouTube donde hago algunas transmisiones precisamente hablando de cómo asegurar ciertas cosas, un poco de ethical hacking, también algunas otras técnicas. Hablo con personas del área, comúnmente desde CEOs hasta parte de Red Team, entonces por ahí hay perfiles diferentes en mi canal. Y en los demás les doy recomendaciones de seguridad de nivel general y nivel corporativo, un poquito más en LinkedIn, donde pues estoy un poquillo más activa, al menos en mensajes. Pero bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tengan algunas preguntas por ahí. Si, bueno, y si me gustan agregar a LinkedIn, también con todo gusto. Los leo por ahí atentamente en las preguntas si es que tienen. Muchas gracias a ustedes, al contrario. No sé, Bren, si por ahí hay algunas preguntas. Sí, muchas gracias, Aleida, primero por tu participación, que fue bastante completa, que seguramente será de gran valor para nuestros participantes. Tengo una pregunta por aquí. Dice, un procedimiento no llevado a cabo por un empleado generó un incidente porque se afectó la integridad y la disponibilidad de la información. Aquí no es un problema técnico, es humano. ¿Cómo evaluar y gestionar este incidente? Primero hay que partir desde que fue un mal uso de, bueno, un mal procedimiento. Entonces, al no ser un problema técnico, lo que vamos a hacer es ver ese, lo que les comentaba, ese inventario de activos. ¿Fue un activo crítico? ¿Fue un activo tangible? ¿No fue nada ningún activo se vio involucrado aquí ni vulnerado? Entonces, solamente se incidente como tal. Hay que evaluar también que hay incidentes humanos e incidentes técnicos que en algunas organizaciones los clasificamos de esa manera. Lo que pasa con este empleado es que no requiere, bueno, no sé, depende de la organización, posiblemente existe una sanción y meterlo a este plan de capacitación de que sepa qué es lo que está haciendo, qué es lo que está trabajando, usando y afectando. Entonces, este incidente se gestiona únicamente al saber el nivel de riesgo. Si no es, medimos, tenemos nuestros niveles de riesgo de esta manera y además tenemos nuestros niveles de riesgo dentro de nuestra política de gestión. Como es un incidente humano y no tiene un nivel alto de gravedad, lo podemos descartar, pero descartar no quiere decir que lo vamos a olvidar, sino que lo vamos a agregar a nuestra base de conocimientos para que en un futuro, si vuelve a suceder este incidente de que un empleado haga un mal procedimiento, entonces recabar esa información, mi base de conocimiento ya va a saber que, no sé, el 30% de mis empleados están recurriendo en esta incidencia y de ahí partimos para hacer esta reestructura o este ajuste a nuestro plan de capacitación, nuestra política de gestión y además nuestro plan de continuidad y el uso de tecnologías, que también lo tiene que saber esta persona que está trabajando de esto. Entonces, más que gestión, lo que hacemos es documentar para más adelante saber descartar o no y evaluarlo como un falso positivo como tal. Gracias. Uriel Ramírez nos pregunta, ¿alguna herramienta que recomiendes para la gestión de riesgos? Sí, justo, a ver, se me pasó por acá. Hay algunas herramientas, a ver, permítanme, creo que sí, es esta. Aquí lo que les decía, está el cuadrito de cómo podemos implementar la seguridad. Hay cosas súper importantes que siempre les recomiendo. Son por ejemplo, Splunk Enterprise Security, no sé si por ahí estén familiarizados. Splunk nos ayuda mucho, es un CIEM y lo que va a hacer es que detecta amenazas, responde, monitorea, nos hace el aseguramiento, bueno, no el aseguramiento, sino eh, ay, perdónenme, sí. A ver, ¿ya lo pueden ver ahora? Listo. Creo que sí. Perdónenme. Entonces, bueno, Splunk es eso, un CIEM. Nos va a administrar toda la gestión de incidentes, va a responder a esas amenazas, va a monitorearlas en tiempo real, nos va a hacer el registro
de esos análisis que esté haciendo y nos va a gestionar y clasificar qué sucede. Splunk también, o sea, dentro de las recomendaciones que le doy es que se pueda integrar con NIST, o sea, va muy de acuerdo con cada uno de los pasos que les acabo de compartir. Entonces, tiene integración con NIST pues, como es flexible, lo pueden utilizar. Splunk es lo que más recomiendo y es lo que uso. También, Tenable o Tenable.io, este también nos sirve para evaluar las vulnerabilidades, que eso ya sería más en detectar y responder. Aquí lo que va a ser escaneo de seguridad, va a ser un seguimiento de activos, de esos activos que nosotros tengamos ya por ahí anotados. También dentro de estos activos va a ver si tienen un cumplimiento normativo, si son de riesgo, qué nivel de riesgo tiene y si cumple las normativas de NIST para que nosotros podamos asegurarlo y así poder mitigar esa vulnerabilidad o las vulnerabilidades que existan. Entonces, Tenable lo pueden utilizar y otro que me gusta mucho porque es open source es OpenBAS. OpenBAS, aquí sí, este es completamente adaptado a lo que ustedes quieran. Este también nos sirve para el escaneo de vulnerabilidades de código. Esto lo pueden utilizar también para algunas aplicaciones web y permite identificar esas vulnerabilidades para que podamos tener como una evaluación. Es un poquito más limitado a lo que hace Splunk y Tenable, pero porque obviamente es open source y no es comercial, pero al menos el escaneo de vulnerabilidades y evaluar esas vulnerabilidades dentro de la red ya nos sirve como para tener una base de el grado o el impacto que tuvo ese, esa incidencia o ese ciberataque. Y Snort, ese es un poquito más orientado a la red. Snort es más que nada un IPS y un IDS y nos permite monitorear el tráfico, capturar igual los paquetes, evaluar qué está sucediendo dentro de esa comunicación y así buscar comportamientos sospechosos o maliciosos que puedan llegar a ser documentados por nosotros. Wireshark también, como dice Matías, y OpenNMS, que es también una plataforma, pero esta es más para gestión de redes, esta te da alertas, te da todo lo que requiere tu infraestructura para tener esos controles completamente activos. Entonces, esas son las que yo les puedo recomendar. Muchas gracias. Parece que ya no hay preguntas, entonces estaremos cerrando esta ponencia. Claro que sí, no, al contrario, muchas gracias a ustedes. Pues fue un gusto, Bren, poder participar con ustedes. Gracias a todos por su tiempo, espero les sea de utilidad. Si es que no conocían por ahí NIST, si es que no sabían cómo es que podíamos desglosar todo esto para saber qué evaluar. Y con todo gusto me pueden encontrar por ahí en mis redes sociales. Si es que tienen por ahí alguna duda de algo, una consideración